colocamos ahí la falta de formación, no es solo formación, ¿no? ¿Listo? De la cantidad de situaciones, cuando yo entré a trabajar al sistema educativo, cuando yo entré a trabajar a los liceos, yo soy psicóloga de los liceos, ¿no? Cuando entré a trabajar a los liceos, todo el mundo me decía, ¿qué cantidad? Debe haber una cantidad de temas de adicción, eso es evidentemente lo de ser lo que más ves. Casualmente no es lo que más vemos. Creo que acá nos deben de, todos los compañeros que están en los equipos deben de, y los docentes y demás, deben ver que en realidad la mayor cantidad, la problemática más prevalente que nosotros en estos años hemos visto es la violencia. La violencia, el maltrato, abuso, todos los fenómenos que entran dentro de la violencia doméstica y sobre todo la violencia institucional. La violencia que la propia institución ejerce sobre los chiquilines, las chiquilinas y los chiquilines permanentemente, que nuestro laburo termina siendo generar factores protectores desde ellos mismos para poder defenderse de la propia institución, de los adultos de la propia institución. Y eso es terrible, porque terminamos haciendo eso permanentemente. Y nos deja en un lugar muy duro, ¿no? De tratar de sostener, de generar equipos para poder hacerlo y buscar con quién podés ¿no? generar un poco de movimiento que vaya en contra de esa corriente. Pero es lo que más prevalece. Y sin embargo la opinión pública, gracias a los medios de comunicación y demás, tienen, en general me parece la impresión esa de que lo que más hay, todos los gurises se drogan. Y ahora con la legalización de la marihuana ni te digo, va a ser esto, un bueno, y todas las elucubraciones que hay al respecto. Y sin embargo no es así. Lo malo es que yo siempre digo, ¿por qué no nos vienen a preguntar a nosotros alguna vez la prensa? Porque hay un montón de cosas que podríamos decir. ¿Por qué no se puede salir a los medios con este tipo de cosas? Está porque nos matan, ya sé, ¿no? O sea, no creo que haya interés, porque cuando llamás al Canal 4 y al 12 para decir, mirá lo que están haciendo los chiquilines, ¿no? De cosas fantásticas que arman ellos, ¿no? Cosas muchas veces que arman ellos no te vienen. Pero en realidad era eso, que la mayor cantidad son situaciones de violencia doméstica, maltrato y abuso que se detectan porque los propios chiquilines las traen. Ellos son las que los traen. Y bueno, y muchas veces después trabajando, y es la familia la que se acerca, o la mujer la que se acerca, y ahí empezamos a trabajar, ¿no? Con las redes y con lo que podamos, y atomizamos a la supervisora. Pero lo que más hay es violencia. Y sin embargo, la sensación térmica, dijeran por ahí, es que son las adicciones, ¿no es? Yo por lo menos creo que dejarla sola y abandonada porque no, por supuesto que en acuerdo con lo que plantea Sandra, que obviamente requeriría quizás una mirada mucho más profunda, ¿no? En cuanto a por qué no surge o no se debe el problema vinculado con las adicciones, ¿no? Y si aparece cotidianamente una y otra vez el problema de la violencia doméstica, del maltrato, en todas sus formas, ¿no? El punto es que, claro, pensando, y esto también a modo de reflexión, ¿no? Es la institución educativa, a pesar de todo esto que plantea Sandra y del ejercicio de esa violencia simbólica, ¿no? que permanentemente atraviesa a la institución educativa y nos impacta a todos y a cada uno de los actores en sus diferentes estamentos y dimensiones, está el hecho de que sigue siendo un factor de protección para el chiquilín. Porque ¿por qué aparece un problema que es diacrónico en su vida, que lo puedes venir viviendo desde el momento de su concepción? Aparece y se denuncia o se enuncia por lo pronto dentro de la institución educativa, ¿no? Y bien, esto es lo que nos interpela también, porque ¿qué pasa con nuestra capacidad de respuesta? ¿No? Y esos nudos nuevamente que se instalan o que ya están instalados, pero que de alguna forma ante cada una de las situaciones y de la singularidad y la particularidad que tiene,
nos cuestiona también en nuestro hacer cotidiano, porque además esto es cotidiano, esto no es algo que aparezca, bueno, una vez al mes, ¿no? Esto, su frecuencia, si lo medimos en términos de prevalencia, debe ser una situación, 2, en cada institución por semana, y quizás nos quedamos cortos, pero bueno, no hay estadísticas al respecto, pero pensándolo en ese sentido, ¿no? Que a pesar de esta violencia, ¿no? y de cómo reproducimos la violencia social en la que estamos instalados, para el chiquilín, para el adolescente, para el estudiante, sigue siendo la institución, el centro educativo, un factor de protección. Entonces, bueno, ¿qué hacer con esto? Te dejo, hacemos cambio como 8. Antes de retomar el Power, quería reflexionar en relación a esto que ustedes dos traían, ¿no? Y que tiene que ver con la violencia institucional. Y bueno, desde un posicionamiento teórico e ideológico, las instituciones están para reproducir el sistema en que vivimos, ¿no? Y hablamos de un sistema, de un modo de producción que tiene que ver con el sistema capitalista, que construye cotidianamente y se va realalimentando y readaptando a nuevas condiciones. Hoy hablamos de transnacionalización, de mundo globalizado, ¿no? Hablamos de las tecnologías de la información y de la comunicación que van cotidianamente a una velocidad que no son los tiempos de las personas, ¿no? Y eso cómo cambia también las relaciones, ¿no? Y cómo todo eso está impactando en las instituciones en las que estamos. Y de alguna manera, esto que vos traías, ¿no? Cómo los gurises siguen eligiendo el espacio del centro de enseñanza para decir, para plantear, para pedir protección. Y de alguna manera cómo eso nos interpela y nos compromete, ¿no? Como adultos y como Estado también de alguna forma a dar respuesta, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que apelar mucho a lo personal pero en conjunto, ¿no? Al poder hacer desde cada uno pero con otros, y también revisando desde donde estamos parados y generando que si es posible y si se puede, dentro de las instituciones que están pensadas para sostener algunas cosas, espacios instituyentes, de alguna manera, que nos permitan ir construyendo otras cuestiones. Y esto no tiene que ver con ir en contra de, tiene que ver con construir, ¿no? Con construir también instituciones nuevas adecuadas a las realidades nuevas de los gurises, desde las tecnologías de información, desde cómo se comunican, cómo pensamos en un Facebook para trabajar con los gurises, ¿no? Todo ese tipo de cosas, cómo la vamos incorporando al hacer cotidiano, ¿no? Y desde ahí, cómo reforzamos el espacio, el centro de enseñanza como un espacio de confianza también para los gurises, ¿no? Que ahí han podido hacer visible cosas que en otros lados no pueden, como por ejemplo dentro de su casa. Esto que decía hoy el niño que nos contaba la compañera ya del tránsito educativo, ¿no? Que bueno, en su casa su papá es impune y nadie está haciendo nada con eso que pasa ahí, ¿no? Bueno, de alguna manera sí, en estos espacios de mayor visibilización, que no quiere decir en exponer, ¿no?, toda la realidad de un gurí en esta situación, sino simplemente de hacerla visible. ¿Alguien quería hablar ahí? ¿No? Bueno, seguimos un poco acá con las dificultades para la detección. Son algunas de estas cuestiones que ustedes ya estuvieron mencionando hoy, ¿no? Nosotros veíamos que el tema de la estigmatización es central para pensar en el estigma como una dificultad para detectar. ¿Por qué? Porque a veces colocamos, sin darnos cuenta,
a los gurises en lugares estancos, rígidos, y ahí los ponemos. Y a partir de una característica, que de alguna manera es la es más visible o la que más podemos ver, construimos ese estigma, ¿no? Ese estigma que tiene que ver con una marca que ese gurí tiene, ¿no? Es el que molesta, el que se pelea con los otros, el que nunca entra a clase, el que lo único que hace es molestar en la puerta, el que a veces trae a otros gurises que no son del centro de enseñanza. Entonces hay este gurí, ¿qué hacemos con él? Y entonces a partir de ese atributo pensamos en él y como que él es o ella es eso, ¿no? Esa característica pasa a ser parte de lo que es. Y eso tiene que ver con el estigma, ¿no? Un poco en la conceptualización de Goffman, estigma es eso, es una marca. A partir de un solo atributo, la persona queda como encapsulada en ese lugar. Y voy a ver si me sale, desde mi poca capacidad de esta cuestión. A ver, ¿qué dice ahí? ¿Sí? Hice un hipervínculo, que es toda una... A ver, me parece que me fue para cualquier lado, no importa, lo sacamos. No, pero no debería estar conectando. No, miren, fue para cualquier lado, no importa. Seguimos desde acá. Bueno, no, voy a tener que... ¿Acá hay algún profesor de informática? Ir a clase nuevamente. No me salió el hipervínculo. Intenté, mira. Bueno, entonces seguimos sin el hipervínculo. El hipervínculo entonces habla un poco de estigmatización y en la conceptualización de Goffman, como les decía, y que tiene que ver con una característica que construye a esa persona, pero no lo construye solo para la mirada de la afuera, sino para sí mismo, ¿no? Ahí está, esa característica, que es una característica desaprobada socialmente y que esa persona comprende y entiende que está desaprobada socialmente, pero que no lo puede modificar, no lo puede transformar, comienza a ser parte de lo que esa persona es, ¿no? Todo el proceso de construcción de su subjetividad, de su subjetivación, queda teñida de alguna manera por esa característica que es una marca. Y que de alguna manera todos los demás, los de afuera, lo ven así. Y necesita defenderse de esa mirada de la afuera que es estigmatizante, que es cuestionadora, que no ve y que él se da cuenta o ella se da cuenta que no ve todas las demás cosas que sí también tiene. Y queda como, ¿no?, en pausa en esa característica que es negativa y que socialmente es rechazada. Entonces, la sensación mayor que estos gurises van a tener es de rechazo, es de miedo, es de aislamiento, es de no querer estar, es de no querer formar parte. ¿Por qué? Porque se ve así, se vive estigmatizado. Y eso es muy importante cuando pensamos en detectar situaciones de violencia doméstica, tenerlos en cuenta. Cuando estamos frente a una situación que evidencia estigma, ¿no? Porque si nos quedamos con esa mirada, bueno, este gurí no se quiere dejar ayudar. Esta adolescente rechaza que yo la ayude. No me está diciendo lo que realmente le pasa y si no me dice, no lo puedo ayudar o no la puedo ayudar. Esto es parte de esta construcción y no tiene confianza para decirnos. ¿Por qué? Porque tiene todo este proceso donde está colocada o colocado en ese lugar. Es todo una lucha contra el tiempo, una lucha contra nuestros propios prejuicios estigmatizantes de los gurises para poder realmente romper con este posicionamiento tan rígido que construye el estigma, que construye la marca, ¿no? Es mutuo, ¿no? También de la adolescente hacia el adulto. Puede serlo. Puede serlo porque en realidad la respuesta siempre ha sido del mundo adulto. Entonces es más allá de la persona, ¿no? El mundo adulto de alguna manera me responde o me dibuja de esta forma y lo que me responde es que soy esto. Yo actúo en relación a donde me están poniendo y que es lo único que de alguna manera tengo como conocido, como que me da cierta seguridad. En ese espacio soy eso.
Entonces desde ahí muchas veces estos gurises y estas gurisas están actuando. Y es importante como poder verlo para detectar lo que hay atrás de esas situaciones, ¿no? Porque a veces si nos quedamos con esta cuestión como más aparente, ¿no? Del no querer estar, del no querer participar, del aislamiento, de me siento seguro y tranquilo solo en un pequeño espacio que en general comparte la misma condición de estigmatización que yo, ¿no? Bueno, no puedo salir de ahí. Y hay una gran sensación de miedo. Uno de los ejes de los sentimientos vinculados al estigma es el miedo. Es el miedo que muchas veces aparece hasta en odio hacia sí mismo, ¿no? Por eso en estas cuestiones a veces es importante todo lo que tiene que ver con las autoagresiones, ¿no? Cuando vemos gurises que se cortan, que intentos de autoeliminación, ¿no? Son todos indicadores que nos pueden estar hablando de procesos de estigmatización profundos, muy fuertes, que generan esos efectos. Por otro lado, la adolescencia considerada como sujetos sin derecho a ser cuidados, ¿no? El niño y la niña está muy claro para todos nosotros que deben ser cuidados. Un niño tiene que ser acompañado a la escuela, una niña también, supervisar su alimentación, ver que si está abrigado, cuando hace frío. Ese tipo de cosas más de cuidado cotidiano, básico, para los adolescentes se va debilitando, se va desdibujando. Y esto no quiere decir en realidad no se contrapone con la cuestión esta de autonomías progresivas y permitir, como adultos, digo permitir porque no permitimos habitualmente, que ese adolescente, que esa adolescente vaya construyendo su proyecto vital, ¿no? No es lo mismo. La necesidad de cuidado es para todas las personas, adultas, niños, ¿no? Adolescentes, ancianos, aunque bueno, políticamente desde el sistema de cuidados en nuestro país no todas estas poblaciones están como sujetos de cuidado, niños y niñas, discapacitados y ancianos, son los tres grupos, ¿no? Que dentro de las propuestas para la política nacional de cuidados están como en el foco, ¿no? Las demás poblaciones, por ejemplo, nosotros no estamos dentro del sistema de cuidados. Y los adolescentes tampoco, son las niñas y los niños, incluso estamos hablando de edades en este sistema, ¿no? Entonces, hasta 14. Entonces es bien importante esta mirada. Los adolescentes no necesitan ser cuidados, pueden solos, que se manejen, que se hagan la comida, que estudien solos, ¿no? Esa es una mirada que es bastante generalizada. Yo no estoy hablando que todo el mundo piense esto mismo, ¿no? Pero que es algo que sistemáticamente aparece cuando hablamos con padres o madres de adolescentes, ¿no? Que cuidan a los hermanos, que tienen que trabajar, ¿no? Que tienen que hacer tareas de adultos y de adultas, que tienen que cuidar a los abuelos, que tienen que hacer los mandados, que tienen que cuidar la casa porque si no queda nadie puede ser que la roben. Entonces, ¿no? Los adolescentes, las adolescentes se quedan a desarrollar esas tareas que tienen que ver con el mundo adulto. Ahí está, algo así. Bien, por otro lado, otra de las dificultades para la detección de situaciones de violencia doméstica, veíamos que la patologización del daño es algo que estamos viendo con mucha frecuencia y que aparece siempre la respuesta de la medicalización para los gurises que están en situaciones de violencia. Bueno, ¿qué pasa? No podemos con ellos, están todo el tiempo peleando, discutiendo, no se pueden concentrar. El tema de la concentración es un tema central, es una expresión de daño muy habitual vinculado a violencia doméstica, la dificultad de prestar atención. Después lo van a trabajar con Alicia dentro de un rato. Esto tiene que ver con el efecto del daño de vivir situaciones de violencia doméstica. Entonces, ¿cuál es la respuesta inmediata? Que a veces es la más fácil, bueno, que lo vea un psiquiatra y lo medique, porque no puede, ¿no? Yo con esto no quiero decir que a veces no sea necesario, obviamente. A veces hay procesos de cuestiones químicas que es importante que
para estabilizar y para después seguir con otros pasos y otros procesos para poder reducir el daño y los efectos de la violencia, no estoy diciendo que no sean necesarios. El tema es cuando esta es la única respuesta que estamos dando frente a la expresión de daño en estas situaciones, ¿no? Y cuando toda respuesta pasa por ahí, el problema no se resuelve, porque el problema, además de que no está en ese niño, sino está en el vínculo, y está en las respuestas, y está en los prejuicios que tenemos, y está en las concepciones ideológicas que tenemos. La producción del problema está en todos esos lados. Por más que mediquemos a un gurí y que lo tengamos sentados en un aula de clase y que no haga más que estar ahí sentado o sentada, no vamos a solucionar el problema. Su problema va a seguir estando. De la misma manera que concebimos la problemática de la violencia doméstica solo como un problema de salud. No es solo un problema de salud, también afecta la salud de los individuos que viven estas situaciones. También es un problema de salud pública, porque el sistema de salud tiene que dar una respuesta adecuada, eficaz y eficiente para estas situaciones, pero es un problema social que debe ser abordado y detectado desde distintas áreas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de abuso sexual, si no hay una definición médica de que a partir de una evidencia médica hubo abuso sexual, hubo penetración, es lo único que se puede leer, porque otra forma de abuso sexual, muy difícil verlo con una pericia médica, no existe. Bueno, de esto estamos hablando, ¿no? El diagnóstico y la detección no puede ser solo médica. Hay otras disciplinas que también podemos aportar desde la psicología, desde el área social, desde la economía incluso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el manejo de los dineros de las personas también son elementos a tener en cuenta para la mirada de la violencia doméstica. Entonces, eso queremos decir cuando hablamos de patologización del daño o medicalización o asimilar violencia doméstica a un problema solo de salud, ¿no? Cuando hablamos de abuso sexual, por ejemplo, la mayoría de las formas de abuso sexual no son evidenciables físicamente por una pericia médica. Incluso situaciones de penetración de niñas, chicas, a los 3 días pueden no evidenciarse, ¿no? Entonces eso es bien complejo, la construcción del diagnóstico solo desde ahí, ¿no? Porque nos estamos perdiendo una cantidad de cosas que no estamos viendo. Y cuando lo judicial solamente se toca, ¿no?, con una evidencia médica, bueno, hay muchas cosas que están quedando por el camino, que también es una de las cosas que nos pasa vinculados a los nudos y a los nudos ideológicos y a cómo vemos el problema. Por otro lado, hoy ya lo nominaban ustedes, ¿no?, la idea de familia. ¿Cómo vemos a la familia? Hay una familia, hay varias familias. Cuando hablamos de tipo de familia, ¿qué pensamos, no? Cada uno de nosotros, cuando decimos familia, ¿qué piensan cuando se dice familia? ¿Qué es? Papá, mamá y hermanos. ¿Cuántos hermanos? No, si es varón y nena, mejor. No, esa es, cuando pensamos en familia en general, es como esto de la semiótica, ¿no? Cuando nos decían un árbol, que es un árbol, uno pensaba una cosa verde con unas hojas medio redonditas, así ese era el árbol. Bueno, cuando pensamos en familia es casi esto, ¿no?, que planteaba la compañera. Es un papá, una mamá, un hermano, una hermana, y si es varón y mujer, mejor, ¿no? Diversidad sexual ni hablemos, ¿no? Eso no es familia, por favor. Entonces, bueno, hoy la realidad nos dice otra cosa, que en realidad eso es lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza del deber ser, o lo que algún posicionamiento ideológico nos plantea que así debe ser la familia, ¿no? La base de la sociedad, donde todos debemos crecer, donde todos vamos a ser felices y donde nos van a cuidar. Esa es la idea de familia, que se da